Bueno, entonces, además de saludarles, les damos la bienvenida al nuevo semestre, que es de Psicología de la Personalidad. La clase de hoy va a ser dividida en dos ejes. En el primero vamos a desarrollar los aspectos generales de la materia y en el segundo, en cambio, ya agarraremos la unidad 1. Acerca de la primera parte, vamos a mencionar entonces una breve presentación de la materia, una justificación de por qué la da su profesor, un breve resumen del programa académico y la forma de evaluación. Acerca de la primera parte de la presentación de la materia, entonces, la psicología de la personalidad es un área de la psicología científica que se basa en, en un conjunto de teorías que sirven para explicar el comportamiento humano. Es decir, miren que cuando nosotros atendemos pacientes, ven que cada uno, o sea, tiene diferente información de su propio comportamiento o diferente justificación. Por ejemplo, si a alguien le preguntamos entonces por qué eligió a tal pareja, por qué se viste de tal forma o por qué eligió tal carrera, seguramente en estos tres casos nos darán explicaciones desde la conciencia. O sea, elegía tal pareja porque le gusta, eligió tal ropa porque es el color favorito y tal carrera porque quiere ser de tal profesión. Sin embargo, es conocido en psicología que detrás de cada una de las elecciones que el ser humano hace, hay un conjunto de causas que quien las posee no las conoce. Entonces, por eso es que el comportamiento que tiene el paciente, para este mismo paciente suele ser incomprensible o no sabe cómo salir de ciertos problemas o dejar de comportarse de una misma manera. Y es porque esta persona entonces solo conoce una de las causas que motivan al comportamiento que tiene. Por ende, psicología de la personalidad es la ciencia que les va a enseñar a ustedes cuáles son las teorías que sirven para comprender cuáles son esas causas ocultas que están detrás de cada uno de los comportamientos. A tal punto que ustedes van a terminar el semestre y van a poder explicar cualquier conducta que su profesor les diga desde 11 diferentes teorías. Es decir, ustedes podrán realizar un ejercicio semejante a lo que les voy a mencionar. Ante la pregunta de ¿por qué una persona estudia psicología? Ustedes seguramente van a poder explicar que opción 1 es porque le gusta, pero ya las opciones más bravas son seguramente porque a través de la psicología canaliza su instinto de agresividad, también porque por medio de la carrera satisface su complejo de inferioridad, asimismo porque es una forma de vincularse mejor en la relación con su madre, por otro lado que le sirve también como una forma de aprender a ser más sociable en el entorno y demás otras teorías. Es decir, que ustedes lo que van a aprender en esta materia es más herramientas para que puedan entender la mente de la gente. Porque recordemos que si es que el paciente ya entiende cuáles son las causas que están detrás de su conducta, va a poder intervenirlas mejor. Entonces, también cabe enfatizar que ustedes están estudiando la carrera en una época en donde la psicología está bastante madura, porque antes esta ciencia, al igual que el resto, se caracterizaba porque las facultades se especializaban solo en un grupo teórico y entonces pasaban décadas y después se generaban esas visiones transversales. Es decir, que mis docentes de psicología me solían contar que cuando ellos estudiaban psicología, pónganse en la estatal de Ecuador, solo se enseñaba la escuela cognitivo-conductual y nunca se vio psicoanálisis. O en la católica era viceversa, o sea, solo hablaban psicoanálisis y no, jamás escuchaban de diferentes autores. De hecho, yo también tuve o sea, estudié en la universidad en una época de transición, entonces, eh, eso es bueno que ustedes estén en esta época porque van a aprender de diferentes modelos teóricos. Ya. También con esta materia ustedes van a adquirir el conocimiento para la predicción de la conducta. Es decir, que cuando uno ya sabe identificar la personalidad de una persona, nosotros podemos predecir cuál es su conducta futura
con la finalidad de que el sujeto ya no tenga solamente a la vida como único maestro. Es decir, a opinión de su profesor, la psicología de la personalidad nos da herramientas para dilucidar de una manera científica lo que comúnmente se llama destino. Porque particularmente desde que era niño a mí siempre me llamó la atención lo que es el destino. Entonces, en la psicología de la personalidad encontré evidencia científica con la cual uno puede predecir la conducta futura. Ejemplo, en su momento, cuando veremos los tipos de personalidad, vamos a aprender, miren, que la gente que tiene alta responsabilidad es bastante difícil que no tenga dinero, o sea, que no le vaya bien a nivel económico. Entonces, si detectamos esa personalidad en un sujeto antes de que ingrese a su ámbito laboral, ya podemos predecir su éxito en esa área. Y si es que está en un ambiente en donde el ascenso se da a partir del mérito, es cuestión de tiempo también para que esa persona llegue a ser jefe. O ustedes van a aprender que, miren, hay ciertas personalidades que predicen padecer ciertas enfermedades, como hay otra personalidad, en cambio, que se caracteriza que le gusta probar cosas nuevas. Entonces, también es un candidato o candidata esta persona para que si prueba algún tipo de sustancia dura, caiga en la adicción. O asimismo, según el rasgo de personalidad, uno puede predecir la expectativa de vida, las enfermedades físicas que te va a dar, las enfermedades mentales que también vas a tener. Podemos predecir cuál va a ser la siguiente elección de la pareja si el sujeto está soltero. Es decir, todos estos elementos que uno pensaría que es la vida y que da cierto tipo de, o sea, que se dan por cuestiones de suerte, pues mediante la psicología de la personalidad y específicamente mediante ecuaciones se puede predecir, obviamente no de una forma exacta, pero sí de una forma bastante acertada. Entonces, eso es lo que van a aprender este semestre. Y también van a recibir información de la actualización del estado del arte. O sea, qué es lo que se sabe a la actualidad con, o sea, en diferentes personalidades. O sea, como les dije, la predicción a enfermedades, a ciertas profesiones que les va a ir mejor, o la compatibilidad entre las parejas van a entender a partir de cuando expliquemos los tipos de personalidad y demás cosas. O sea, es una materia bastante interesante. Así les hablo de frente, esta materia es brava. Es, bueno, si estuviéramos en condiciones normales, es una materia muy difícil, muy entretenida, se lee mucho, pero si la aprenden, o sea, sí les va a dar muchas herramientas, inclusive la opinión del profesor, o sea, consideraba que ya cuando terminan este tipo de semestre, ya comienzan a tener más impresión de psicólogos, o sea, porque se les corrige bastante el lenguaje. Pero igual, seguramente, más allá de que estemos en una modalidad virtual, se va a enseñar de la forma más parecida posible. Ya. Entonces, en esta materia se lee mucho. O sea, eso es lo difícil, que tienen que leer muchísimo. Pero lo bueno es que es muy entretenido. Por eso es que no se sorprendan que cada noche tengamos oyentes, tanto profesionales como de otros lados, que aunque ya han pasado la materia, se nos van a unir, o personas de otras profesiones. Es común, o sea, que se nos unan o sea, que tengamos oyentes tanto por Zoom, como en su momento cuando se daba de forma presencial había eso. Ya, bueno, es un poco de la materia. La competencia que ustedes van a adquirir es la comprensión de las teorías de la personalidad, el diagnóstico de la personalidad y la actualización de las investigaciones en el área de personalidad. Entonces, con eso concluimos la presentación de la cátedra. Acerca de la justificación de su docente, mi formación doctoral específicamente es en psicología de la personalidad. Entonces, por eso doy esa cátedra. Para cumplir cierto pedido que me han hecho, y cabe recordarles, por ser el primer día de clase, que traten de aprovechar estas instancias, porque según lo que me explicaron y que les diga, es que parece que no es tan común que tengan así docentes con formación doctoral en el área en donde van a dar la clase. O sea, aprovechen que tenemos esta oportunidad en conjunto de estar en una clase de este nivel. Eso. Por otro lado, les comento que, sí, las unidades, vamos a mirar.
siempre y cuando mi computadora me haga caso. Bueno, entonces, en total tenemos, ¿cuántas? 7 unidades, las cuales se van a dividir en diferentes componentes. Entonces, la primera va a ser un aspecto introductorio, lo que veremos esta noche. Entonces, esta unidad explica cuál es el breve recorrido histórico de lo que se sabe de personalidad. Entonces, ahí vamos a hablar, miren, de por qué es importante esta área, de qué es lo que se tiene pendiente o cuáles son los usos polémicos, desde cuándo el ser humano ha comenzado a investigar la personalidad y también, o sea, acerca de la forma de estudio. Bueno, en el segundo eje consiste en el desarrollo de las teorías de la personalidad. Y acá, entonces, veremos esas explicaciones que yo les dije, esas 10 o 11 explicaciones detrás de cada conducta. Entonces, las cuales van a ser agrupadas en aquellas teorías que obtuvieron conocimiento mediante el método clínico, o sea, un grupo de psicólogos y sus pacientes. Eso es el método clínico. Después, veremos cuáles son las teorías que han aportado el conocimiento usando una metodología experimental, es decir, probando en animalitos y en seres humanos para descubrir elementos de la personalidad. Posteriormente, se presentarán los estudios de la personalidad que han hecho con población general, o sea, participantes de la calle. Y aquí, entonces, veremos los tipos de personalidades o la clasificación actual. En la unidad, de la unidad 5 en adelante, se pertenece al tercer eje que se refiere a los clasificadores. Y ahí entonces veremos ciertas clasificaciones según los libros antiguos como el DSM o la CIE-10. Después, en cambio, veremos las clasificaciones más modernas que utilizan la teoría del Big Five. Y finalizaremos con cierta revisión de las aplicaciones de la personalidad. Entonces, acá veremos, miren, cuáles son los trastornos de la personalidad. Ahí vamos a desarrollar si es que la personalidad cambia o la gente sigue siendo igual que es. Veremos también, o sea, qué influye más, la herencia o el ambiente. O sea, ¿importa más con quién uno se reproduce o importa más la crianza que le den? Entonces, esta evaluación, ¿cómo se llama? Sí, bueno, eso es el contenido del programa. Recordarles también que vamos a manejar la bibliografía que se llama Teorías de la Personalidad de Feist. Este libro ya está puesto en su aula virtual, así que sería bueno que ya se vayan echando una lectura, porque de todo ese libro vamos a trabajar. Sí, casi todo, la verdad. Otra cosa. Bueno. Si pasamos a la última parte de las evaluaciones, del sistema de evaluación, entonces cabe recordarles que ustedes van a tener en total 4 aportes. 2 parciales de 20, un trabajo práctico de 10 y un examen final de 50. Entonces, esto va a ser obtenido, los primeros 2 parciales, 10 puntos van a ser de los breves trabajos o breves cuestionarios que se les va a hacer cada clase. Es decir, cada parcial va a ir por 10 puntos. Y el resto es de evaluación continua. Tu trabajo práctico, eso dejémosle por ahora en 10 puntos. Y el examen final, ese va por 50. Entonces, este es el bravo, este es el pesado. Entonces, sería bueno que, ¿cómo se llama? Que den el tiempo, o sea, que se organicen bastante bien para estudiar esta materia. Sí, a ver, déjenme ver otra cosa. Bueno, sí, eso es lo que les tengo que decir. Quisiera escucharles a ver si tienen algún tipo de pregunta.
Perdón, otra cosa. Recuerden que las clases entonces todas van a ser por Zoom, de 7 a 9 y media. Vamos a tener un receso dependiendo cómo vaya avanzando el ambiente. Y también de 15 a 20 minutos por ahí. Es decir, lo más posible, lo más parecido posible a si estuviéramos en clase. Y las clases se van a grabar y se suben entonces al aula virtual. O si no, recuerden que también tenemos un canal de YouTube en donde están estas mismas clases o las clases que se van a dar en adelante, si quieren adelantarse también en algún tipo de contenido. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? Profe, respecto a la asistencia, ¿cómo vas a contabilizar eso? ¿Tenemos que conectarnos en Zoom, escribir en o sea, en el aula? Cierto. Bueno, esto voy a revisar, pero para responder la pregunta, sí, vamos a sacar va a ser la misma metodología que se hizo el semestre pasado, o sea, con una fotografía para los que estén conectados y si no, se les va a dar una tarea de asistencia. Sin embargo, esto voy a confirmar esta noche porque no me acuerdo si hubo algún tipo de cambio en ese aspecto. Así que ven que antes de que se produzca, o sea, ante el desconocimiento de un cambio, prevalece la norma pasada. Entonces, de esa manera vamos a seguir hasta que dé una nueva consigna. Otra pregunta. Bueno, entonces ya comenzamos a trabajar. Psicología de la personalidad. La unidad 1, entonces va a consistir en la introducción. Y esto les va a servir para que ustedes resuelvan las problemáticas como cuáles son las clasificaciones antiguas de la personalidad. También les va a servir para que resuelvan la problemática de a qué llamamos personalidad y sobre todo para qué sirve. Bueno, entonces, esta noche veremos sus primeras aproximaciones. Aproximación se refiere a primeros estudios. De modo que se va a desarrollar la importancia, el breve interés, la breve historia del interés, la dificultad en las definiciones y cómo se ha estudiado. Por ende, vamos a comenzar con una definición de Hogan, hace ya 24 años. Miren, él en esa época preguntó, cuando ya tenía cierta fama, si es que en el campo de la psicología existe acaso un tema de mayor importancia que la personalidad. Y entonces es una frase muy gráfica porque representa la tendencia que había hasta la década del 90, en donde la psicología se especializó o centró su atención en el estudio de partes de la mente. Recordemos entonces que personalidad se refiere al todo de la mente y del cuerpo, es decir, personalidad es el constructo que engloba en lo que aprendieron ustedes en psicología general, que se llama atención, memoria, pensamiento, lenguaje, tal cosa. Todos esos componentes se engloban en lo que se llama personalidad. Entonces, Hogan plantea esto porque en la década del 90 había todavía esa fuerte tendencia de estudiar las partes de la personalidad. Y entonces, con este mensaje, recuerda a la academia de que todo bien que nos centremos en el análisis de las partes, pero también ya es tiempo de volver al análisis del todo. Es decir, recordemos, miren, si nosotros podemos mencionar
cuáles eran los 3 objetivos iniciales de la psicología científica, o sea, desde la época de William Wundt, podríamos mencionar, miren, que la psicología científica, en primer lugar, lo que buscaba era disminuir las enfermedades o ayudar a la gente enferma. El segundo objetivo consistía en mejorar la felicidad de la gente, o sea, hacer que la gente sea más feliz. Y el tercero consistía en ayudar a potenciar los talentos, o sea, analizar la excelencia, es decir, o sea, descubrir, o sea, por qué hay gente, o sea, que tiene mejores rendimientos que otros. Entonces, estos 3 objetivos iniciales de nuestra carrera cuando nació, después de que pasó las 2 guerras mundiales, se centraron en este primero. Es decir, se lanzó las balas hacia que los investigadores y los psicólogos aplicados se centren más en resolver las enfermedades de las personas, puesto que producto de esas 2 grandes guerras y seguramente por también las enfermedades que hubo desde la década del 20 en adelante, parece que exagerando, la gente se quedó bastante trastocada a nivel de su salud mental y es muy comprensible, la verdad. Entonces, que por eso es que esta finalidad de la psicología se priorizó debido a que había demasiados enfermos. Entonces, se dejó a un lado el estudio del bienestar o de la felicidad y el estudio de potenciar los talentos. Entonces, en esta primera, o en este objetivo de buscar la cura a las enfermedades, se generó una tendencia de que es mejor analizar las enfermedades desde los síntomas, o sea, no verle a un sujeto enfermo como un sujeto enfermo, sino ver qué es lo que tiene mal. Entonces, gracias a ese énfasis en la psicopatología, se avanzó muchísimo, porque miren, ahora a nivel de las enfermedades, ven que podemos describirlas sin problemas. Tenemos un lenguaje común que se utiliza en este planeta, o sea, si alguien utiliza el trastorno de ansiedad, ven que eso se entiende aquí y en cualquier país que tenga psicología científica. Asimismo, avanzamos, miren, para la comprensión de la etiología, o sea, las causas que generan estas enfermedades. También se entendió cómo es que se desarrollan, o sea, cómo evolucionan o cómo se van agravando. Y también encontramos formas para medir las enfermedades y para tratarlas, o sea, para intervenirlas. Entonces, en este tiempo se avanzó mucho a nivel de la psicopatología y las partes de la mente. Pero Hogan nos recuerda entonces que ya iba siendo tiempo en los 90 de que volvamos a estudiar el todo. Obviamente no quiere decir que la psicología ya analizó todas las partes, entonces por eso es que ya podemos pasar al todo. Sin embargo, Hogan dice, bueno, todo bien que sigamos analizando enfermedades, formas de tratamiento y demás cosas, pero también debemos recordar el estudio del todo, es decir, la personalidad. Por ende, si mencionamos el interés histórico, se refiere que se podría sustentar que desde el comienzo mismo eh, de nuestras civilizaciones, el ser humano se preguntó qué es temperamento o qué es personalidad. Inclusive, a opinión de su profesor, podríamos afirmar que desde que el ser humano se trató de entender el destino o el futuro de una forma colateral, ya podríamos afirmar que estaba preguntándose qué es personalidad. Bueno, entonces recordemos que en la etapa de la Grecia antigua o la Grecia clásica, ya habían cierto tipo de antecedentes con Platón y su alumno Aristóteles. Cabe recordar que en esa época el constructo personalidad era, o sea, en esa época se lo conocía como alma. Entonces, claro, también se le podría referir a alma o a psiquismo, que eran lo mismo, pero bueno, es el término más cercano para poder entender que desde esa época ya el ser humano se preguntaba qué es personalidad. Sí. Pasaron los siglos y en la Edad Media
En cambio, este constructo era estudiado por los eruditos de la fe. Esto significa que era analizado por la gente religiosa, específicamente de la Iglesia Católica, quienes por diversas razones prohibieron el conocimiento científico. Entonces los libros se los llevaron a ciertas bibliotecas grandes. Entonces ahí esos eruditos de la fe seguían analizando, investigando o estudiando, o por lo menos interesándose en la personalidad. Posterior a las fragmentaciones socioeconómicas y políticas que se dieron en la Edad Media y que dieron origen al renacimiento de la ciencia y a la etapa con ese mismo nombre, entonces la personalidad fue estudiada, en cambio, por los filósofos como Descartes, quien podríamos resumir que él creyó que la personalidad estaba siendo explicada por mecanismos, o sea, por procesos mecánicos. Seguramente en la cátedra de historia de la psicología les enseñaron que la glándula pineal que está en la parte posterior de nuestro encéfalo, entonces es una estructura dura que se asemeja a una especie de callo. Entonces Descartes pensaba que ese era el botoncito que, dependiendo su movimiento, entonces generaba que la gente levante el brazo, o que salte, o que hable. Desde el aparecimiento del modernismo hasta la actualidad también se siguió indagando qué es personalidad. Y parece ser que continuará siendo una de las áreas más difusas y complejas de las humanidades, incluyendo la psicología, por la complejidad de la, ¿cómo se llama? De la forma de definición. Sin embargo, más allá de eso, o sea, se ha avanzado bastante. Bueno, déjenme mencionar acerca de la importancia. Quiero enfatizarles entonces que la personalidad se refiere a la totalidad del psiquismo más del cuerpo. Entonces, también quiero aclararles que la personalidad, cada uno tiene ciertas diferencias, pero en esta materia ustedes van a aprender a encontrar también con facilidad las semejanzas para poner cierto tipo de categorías con las cuales podemos predecir la conducta. Cabe enfatizar que en general los psicólogos no nos cuesta tanto entender la personalidad. Sin embargo, es muy probable que ustedes trabajen con pacientes o con personas que no les agrada esa idea de que te encasillen. Por eso es que es muy importante recordar que la personalidad y sus tipologías no son diagnósticos que limitan al ser humano, sino son simplemente categorías descriptivas. O sea, quiere decir que si a una persona le decimos que tiene X personalidad, no quiere decir que eso le va a impedir tener una vida libre o que haga ciertas conductas que no son propias de esa personalidad. Es decir, las categorías diagnósticas no sería un error considerarles como si fueran una manera de limitar al ser humano, sino simplemente de una manera eficaz, en donde podemos ordenar a las personas según sus características. Acá quiero enfatizar con un par de ejemplos. Es muy común que cuando uno comienza este semestre tenga cierto tipo de incredulidades. O sea, en esta parte de Occidente del planeta nos caracterizamos porque uno de los valores que tenemos es la individualidad y la libertad. O sea, creemos que para nosotros es muy importante las libertades y es muy importante que seamos distintos. Sin embargo, eso es un valor tan válido como cualquier otro valor en ese planeta. Entonces, por eso es que es común que a los occidentales nos cueste un poquito entender que el ser humano no es tan diferente como pensábamos, sino que sin negar las diferencias que existen, son tan profundas o más profundas las semejanzas antes que las diferencias. Entonces, para comenzar a que visualicen esas semejanzas, y nosotros podríamos darles el ejemplo de si ustedes algún rato han ido a una facultad que sea diferente a la de psicología, percátense que el comportamiento de los estudiantes
estudiantes es distinto al que tienen ustedes. Es decir, fíjense que los psicólogos en general somos callados en comparación con otras personas. No digo que no hablemos, sino que en general en ambientes académicos como somos más reservados. Comparemos en cambio otras profesiones como ciertas artes o a ciertas profesiones vinculadas a los números y demás, que tienen comportamientos distintos. Entonces, si solamente con la diferencia en las carreras uno ya puede ver ciertos perfiles de estudiantes, este es mucho más notorio si agarramos en cambio explicaciones de base como las formas que tienen, o sea, como las diferencias cerebrales, las cuales justifican las personalidades. Entonces vamos a poner otro ejemplo también para que vayamos entendiendo qué son estas semejanzas. Sabe que no entiendo muy bien por qué, pero cada año me parece que este ejemplo es muy útil, porque al menos cuando les veo a los estudiantes parece que ahí comprenden más. Entonces, para entender las semejanzas que existen entre la gente, ustedes podrían entonces hacer este ejercicio imaginario, que consiste en, ¿cómo era? Así, en poner en una fila a sus parejas afectivas y o sexuales que han tenido, excluyendo a la última persona, porque usualmente el último suele tener un montón de sesgo afectivo, sea a favor o en contra. Entonces, si por un ratito van poniendo en esa fila a esas personas y después les digo que identifiquen las diferencias que existen, ven que seguramente es bastante sencillo, porque van a diferir en estatura, en peso, en nombre, en fecha de nacimiento, en edad, en gusto, en estilo de ropa. Sin embargo, si ahora yo les digo, o sea, que traten de ver de una forma muy, muy objetiva para encontrar semejanzas, capaz que si analizan bien, entonces se van a dar cuenta que lo más probable es que todas esas personas de la fila pertenezcan a una misma personalidad. Es decir, que en pocas palabras se diferenciaban, pero poquito. Entonces, alguien con incredulidad nos podría decir, o sea, nuestra paciente imaginaria, Sandra, nos va a decir, pero no, eso es falso, porque una vez, o sea, mi primera pareja fue alguien que tenía una banda de rock. El segundo, en cambio, escuchaba música clásica. Y el tercero, le gusta el reggaetón. Entonces, con eso le muestro que los tres son muy distintos, porque las tres músicas son muy distintas. Entonces, si vemos con objetividad, nos damos cuenta que los tres se caracterizaban porque tenían algo, o sea, eran algo musical, o sea, les gustaba mucho la música. O así mismo, entonces, si vamos con otros ejemplos, es muy común que la gente, o sea, tienda a elegir a chicos malos o a chicas malas, y ese es su historial de vida. Capaz que con diferentes estaturas, pesos, rostro, nombre, como le quieran, pero en general el comportamiento era bastante semejante. Entonces, con esa evidencia de que usualmente los gustos y la selección de pareja suele ser muy, muy estandarizado o suele ser muy estable, podemos darnos cuenta que sin negar las diferencias, sí podemos encontrar patrones. Ojo, seguramente este ejercicio no va a calzar tanto a personas que tienen cierto nivel de variación a nivel de su pareja. O sea, al típico paciente que le preguntamos cómo te gustan las parejas y que no te responde, entonces esa gente suele tener una diversidad mayor. Pero el resto de personas dense cuenta que es muy común que repitan los patrones de búsqueda. Y ahí también uno entiende por qué se suelen repetir los patrones de comportamiento también, sea para bien o para mal. Sí. Y un tercer ejemplo para romper ¿cómo se llama? La incredulidad sería si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir de su país por más de un par de meses. Entonces, si se han quedado en otros lados, capaz que han llegado al punto de sentirse tan cómodos en ese lugar que conocieron personas que eran muy, muy, muy parecidas a ciertas amistades o conocidos que ustedes tenían en Paraguay. Es decir, que su forma de comportamiento era la misma cosa, solo que con otra nacionalidad, otro tono de piel, otros ojos, otro nombre, otras costumbres, pero al fin y al cabo se parecía mucho a cómo se comportaba tal persona en Paraguay.
Entonces, con esas tres evidencias, nosotros podemos comenzar a entender que claro que hay diferencias individuales, que nuestra cultura nos dice que somos, o sea, que sostiene usualmente nuestra autoestima bajo la creencia de que somos únicos e irrepetibles. Y sin negar eso, y les estoy diciendo que es importante que analicen que el ser humano tiene patrones muy claritos. O si es que alguien, o sea, si es que recordamos cómo era, fíjense, pues, la vida nocturna en los centros recreativos antes de la pandemia, si es que algún rato ustedes, o sea, se quedaron viendo a la gente cómo se comporta, ven que es clarísimo, o sea, ver ahí al grupo de los extrovertidos, al grupo de los divorciados, al grupo de la gente que está en un conflicto de identidad, es decir, es muy notorio porque se notan las agrupaciones. Y si se pueden formar agrupaciones con cosas tan temporales como el estado, o sea, haberse divorciado o estar en una crisis, que son elementos temporales, es mucho más evidente si es que hacemos agrupaciones con un elemento tan sólido o tan estable como es la personalidad. Bueno, hasta aquí, entonces, antes de irnos a un receso, les quiero escuchar si tienen alguna pregunta. Aprovechen estos espacios para preguntar lo que se les ocurra. Profe, ¿Sí? puede ser también un patrón que se repite, qué sé yo, en las amistades o en la pareja, que esa persona no tiene madre por ABCD motivo. Puede ser también un patrón eso de dentro de la personalidad. Si entendí bien la pregunta, usted me dice que si la ausencia de las figuras paternas o maternas suelen marcar ese apetito por ciertas personalidades. La respuesta es Ajá, sí, sí. tal cual. Sí, es muy común que se elijan personas con rasgos de personalidad muy semejantes a los padres o que expresen lo que no nos gusta de nuestros padres. Es decir, en pocas que se utiliza una especie de reflejo, sea igualito o un reflejo opuesto. Ok, gracias, profe. Y ahí también, o sea, ustedes pueden entender por qué es tan común que en aquellas culturas en donde hay la elección de la pareja, es normal que haya cierto tipo de conflicto entre el suegro y el yerno, se dice. Hay veces que me confundo, sale por ahí. O entre la suegra y la nuera. Bueno, porque como tienen similitudes en rasgos, es normal también que tengan similitudes en defectos. Entonces, por eso es que más allá de celo o territorialidad, como le quieran llamar desde cualquier punto de vista, también está dado ese conflicto por la similitud en rasgos. Con a su papá muy dominante, es probable, o sea, que su hija elija a una pareja que sea un varón también bastante dominante. Entonces, ven, o sea, que esas, ¿cómo se llama? Hay esos tributos sociales que se suelen dar, que cuando alguien está en cortejo tiene que también ganarse el afecto de la familia. Ven que en personalidades que son más dominantes, como este muchacho imaginario, va a generar cierto tipo de roces, porque capaz que está menos predispuesto a generar ese tipo de elementos. O también el sexo y la personalidad, a donde quiero llegar, es que es común que se dé ese tipo de elementos. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar por ahora. Vamos a irnos a un receso. Vamos hasta las 8:10. Y ahí entonces seguimos con las tipologías de la personalidad de Hipócrates y de Kreshman, para que vayan sabiendo entonces cómo son cada uno de ustedes. Bueno, ya nos vemos al rato. A partir de ahora se reanuda la grabación. Entonces, antes del receso nos habíamos quedado en una breve presentación de la importancia del constructo. También se mencionó que el interés por esta área no es novedoso, sino más bien podríamos afirmar que comenzó en el mismo origen de la civilización.
Y entonces en este tiempo se han generado diferentes clasificaciones o también conocidas como tipologías para poder ordenar a la gente. Entonces ahí miren, se menciona que hay 4 clasificadores que vamos a trabajar esta noche, los cuales solamente van a servir con fines didácticos, es decir, para que ustedes entiendan una introducción de cómo nosotros podemos categorizar a la gente, porque ninguna de estas 4 tipologías se debería usar a la actualidad, porque son clasificaciones antiguas y que no son tan precisas. Bueno, entonces, la primera fue la de Hipócrates. Este fue un médico de la antigua Grecia, que entonces él cuando analizó el entorno de donde vivía, se percató que había cierto tipo de patrones de comportamiento parecidos. Y entonces él genera una tipología para dividir el temperamento de la gente, que llamémosle por un lado personalidad. De modo que encontró que hay 4 agrupaciones. Entonces los sanguíneos se refieren a aquellas personas que tienen las características que voy a mencionar acá. Los sanguíneos son más alegres, más sociables, más chistosos. Entonces vamos haciendo un ejercicio. Voy a ir mencionando cada una de las tipologías y ustedes identifiquen a cuál de esas categorías ustedes corresponderían. Entonces, sanguíneo, como les dije hace un ratito, es la típica persona muy sociable, muy alegre, muy chistosa. En cambio, flemático son personas tranquilas, pacíficas y bastante estables. Es decir, o sea, que parece que son muy serenas. En cambio, la gente colérica se refiere a sujetos que son muy competitivos y muy impulsivos. Los melancólicos, en cambio, se refieren a personas que son más sensibles, que son más emocionales, que ante ciertos estímulos ya les afecta bastante. Entonces, Hipócrates planteó que la diferencia en los comportamientos radicaba en la cantidad de ciertas sustancias que presentaban en el cuerpo. Es decir, él pensó que la gente que es más alegre y más simpática, conocida como sanguínea, se comporta como lo hace porque tiene mucha sangre o más sangre en comparación con el resto de gente. O también las diferencias en la linfa y en la bilis, que son asimismo otro tipo de sustancias del cuerpo. Y él lo utilizó para explicar que por eso es que había esas diferencias. Entonces, a ver, con este ejercicio les pregunto cómo les está yendo. ¿Quién de aquí tiene personalidad sanguínea? Recuerden, este ejercicio les sirve porque si en su examen yo les pregunto cómo es la personalidad sanguínea, entonces si ustedes ya hacen ese ejercicio de identificar si ustedes son eso, o si conocen una persona sanguínea, ese rato lo único que van a tener que recordar es la descripción de la persona que conocen. Por ende, ¿quién tiene una personalidad sanguínea o quién conoce a alguien sanguíneo? Les escucho. Yo conozco gente con esa característica, profe. Sergio, ¿nos podría explicar cómo son, o sea, qué hacen, o cómo es su vida? Personas más enérgicas de lo normal, o sea, son un poco más, a ver cómo decirlo, más activos, aparte son muy sonrientes, por más de que estén mal, muchas veces tratan de ponerle buena cara, buena onda, tratan de buscarle la broma a todo con tal de no estar muy serios, pero también pueden ser un poquito, ¿cómo llamarlo?, distraídos a la hora de ponerse serios, o sea, le cuesta un poco más tomar con seriedad ciertas cosas. Muchas gracias, ejemplo muy claro. No. ¿Quién pertenece a la personalidad flemática o conoce a alguien así?
Les recuerdo, flemático es alguien pacífico, tranquilo, muy calmado, que hace las cosas despacio. Profe, yo particularmente ya me hice varias veces un test y me salió que soy flemático, pero ¿qué tiene que ver, o sea, el tema de ser lento? Porque yo no considero que yo sea lenta, pero sí soy muy tranquila, muy pocas veces me enfado y no tengo así cambios de humor, así, por ejemplo, hoy estoy muy bien y mañana muy mal. No, no suelo ser así. Claro, lento es una traducción en español de un término que se refiere a hacer las cosas despacio. Pasa que en español se entiende como que hicieran las cosas menos rápido, pero se refiere eh, a que se tardan más en responder, o sea, que no son impulsivos, sino que son más tranquilos. A eso se refiere. Muy bien. ¿Quién es o conoce a alguien colérico? Yo soy colérico, profe. A ver, cuéntenos por qué es colérico, Sergio. Soy muy temperamental. Y cuando o sea, me es muy fácil que me harten las cosas o me choquen muchas cosas. Soy muy, muy terco y muy resentido. Sé que cuando alguien me hace algo, quiero ser muy vengativo. No hago por conciencia, pero sé que se queda en mi cabeza mucho tiempo. Y no me gusta romper mi orgullo. Nada. Muy bien. Un ejemplo bastante claro. ¿Y quién es melancólico o conoce a alguien así? En mi test había salido que yo soy flemático, melancólico flemático. Ya, Gerard, ¿y usted cómo es? Pero justamente yo no estuve muy de acuerdo porque no, según la descripción que me había dado la psicóloga en ese momento, yo no me sentía muy identificado con eso. O sea, no estuve muy de acuerdo con el resultado. No, o capaz no me explicó bien nomás en aquel entonces, pero no sentí que me reflejaba el resultado. Ay, ay, ay. Sí, claro, hay que ver, o sea, qué instrumentos se utilizaron y también la finalidad de esas evaluaciones. Bueno, acá, o sea, quiero consultarles si que tenemos otra persona que conoce o que entra dentro de esta categoría. No creo que no conozcan. A ver, les vuelvo a explicar. Melancólicos son personas más emocionales, más sensibles, o sea, que son más proclives a emocionarse cuando ven algún tipo de película o algo así triste, les afecta más que el resto. Profe, yo tengo una amiga que creo que tiene esta tipología. ¿Cómo es? Es muy sensible y algo que yo veo también en ella es que es muy perfeccionista y da muchas vueltas. Si va a hacer algo, ella piensa en todo primero y después recién decide. Ya, muy bien. Ahora les elevo la pregunta. ¿Alguien de aquí sintió que no calzaba bien en una de esas categorías, sino que calzaba en una mezcla entre un grupo y otro grupo? ¿Qué tal, profe? Yo personalmente me veo como un melancólico sanguíneo, no sé si eso existe. Ya, muy bien. Muchas gracias, Diego. Esto es a Porque, donde quería... Sí, lo escucho. sí. Tengo aspectos según la situación, como se dice, ¿verdad? Puedo ser sensible, concentrado, pero a la vez también puedo ser alegre y simpático. O sea, yo me considero simpático, ¿verdad? Pero suelo tener una mezcla de ambos. Ya, muy bien, Diego. Entonces, fíjense que
en este ejercicio nos hemos dado cuenta que esta clasificación todavía tendría cierta vigencia porque uno como que sí se puede orientar, pero el principal problema que tiene esta tipología es que genera demasiados cuadros mixtos, o sea que la gente, que no es bastante común, que la gente no se sienta representado solo por una agrupación. Entonces, cuando hay demasiados cuadros mixtos, nos hace pensar que la clasificación es el problema. Por eso es que esta tipología de Hipócrates solo se tendría que utilizar de forma didáctica y en esta clase, ya que para aplicar psicología hay otras clasificaciones que son más precisas. Bueno, ahora vamos. Pasaron varios siglos y apareció en cambio ¿cómo se llama? Un médico que se llamó Kretschmer. Bueno, entonces, así de forma muy breve la historia de él es que él trabajaba, mire, en lo que antes se llamaba manicomios, o sea, lugares en donde se encerraba a la gente que tenía algún tipo de problema en contra de su voluntad, o sea, era como una especie de cárceles. Y bueno, que desaparecieron en teoría hace 100 años. Bueno, entonces, lo que él se percató es que en esa sala del hospital, de ese manicomio, habían 3 salas. Entonces, en una de las salas se metía a los pacientes que tenían síntomas depresivos. En otro, a los pacientes de síntomas psicóticos. Recordemos, un síntoma psicótico es ver alucinaciones. O sea, voy a ser didáctico solamente, voy a utilizar este término solo con fines didácticos. Paciente psicótico era lo que antes se llamaba típico loco. O sea, que ve cosas, oye cosas que no existen. Y en la tercera ala estaban en cambio los pacientes que tenían epilepsia, es decir, la presencia de esas convulsiones tónico-clónicas del cuerpo. Entonces, Kretschmer se dio cuenta que los pacientes de cada una de esas alas tenían cuerpos parecidos y rostros parecidos. Es decir, que se percató, así como nosotros conversamos de que los estudiantes de ingeniería se caracterizan por ser de una forma en general y los de psicología de otra forma en general. Él se percató entonces que la gente con diagnóstico de depresión tenía un cuerpo parecido. Asimismo, los síntomas psicóticos y los síntomas convulsivos. Entonces, por eso, miren, es que él determina que hay en total 3 tipos de cuerpo, los cuales vamos a dibujar, miren, de forma muy esquemática. Así va. Entonces, este es el eje vertical y este el horizontal de un tipo de cuerpo. Este es el cuerpo 2. Y miren, este es el cuerpo 3. Es decir, entonces, fijémonos que acá estamos hablando de que Kretschmer encontró que hay personas que tienen el eje vertical más pronunciado que el eje horizontal, es decir, que dan una impresión como que fueran altos. Fíjense, digo como que fueran, porque estas 3 personas en teoría tienen la misma estatura. Es decir, entonces, que este primer grupo consiste en personas que son más delgadas, o sea, más languilíneas. El otro grupo se refiere a personas cuyo cuerpo y cuyo rostro, en cambio, es más regordete. O sea, fíjense acá, que son más anchos, o sea, que la parte del eje horizontal es más grande. Obviamente no es tanto como el eje vertical, pero comparen, o sea, la diferencia entre el 1 y el 2, que es bastante notoria. Es decir, entonces van a tener brazos o cintura más ancha o cuerpos más anchos. Y miren, el tercer grupo se caracteriza en cambio porque tiene figuras más armónicas, como que fuera una especie de zanahoria. Entonces, él encontró que los pacientes de los trastornos psicóticos, o sea, el típico loco, se caracteriza porque tiene un cuerpo así, o sea, es más como que fuera delgado.
Las personas con algún trastorno del estado de ánimo se caracterizan porque tienden a ser regordetas. Y en cambio, las personas que tenían cuadros de epilepsia tenían, o sea, cuerpos más fornidos. Esto se aplicaría a hombres, a su vez a mujeres. Entonces acá no estamos hablando de la estatura o del peso, sino que ahí, fíjense, una mujer puede que tenga la estatura de unos 70 y X cantidad de kilos, y puede que entonces tenga esta figura delgada. Otra mujer con la misma estatura, pero que sea más ancha. Y una tercera mujer, en cambio, que tiene un cuerpo, en este caso ya no sería como una especie de zanahoria, sino más bien sería como una especie de guitarra. O sea, un cuerpo con una figura estereotipadamente más femenina. Entonces, Kretschmer se percató que estos tres cuerpos, que cada uno de estos tipos de cuerpo correspondía a un diagnóstico de la sala. Es decir, encontró una asociación entre el diagnóstico con el cuerpo y también con la forma de la cara, porque estos ejes se aplican también a la forma de la cara. Y así, entonces, él pudo identificar que hay personas, que podríamos utilizar el cuerpo de la gente para dividir también su personalidad. Entonces, los más delgadoides, él les llamó leptosómicos. Y estos leptosómicos se caracterizan porque tienen estas características. Son muy tranquilos, son muy estables, son muy pacíficos y son muy reservados. En cambio, el cuerpo regordete, él le llamó pícnico. Y la personalidad pícnica se caracteriza porque son alegres, porque tienen cierta inestabilidad emocional, porque son chistosos, porque son sociables, es decir, como una especie de alma de la fiesta. Y el tercer grupo, el de la epilepsia, le llamó atléticos. Y su forma de comportarse es que son personas más impulsivas, más vengativas, más competitivas. Entonces, ven que esta es una clasificación interesante que seguramente existió en esa parte de Europa durante ciertas décadas. El punto está en que lo de Kretschmer tampoco se tendría que utilizar ahora, porque fíjense que el ser humano se mestizó bastante. Entonces, hay personas que tienen rostros alargados en cuerpo pícnico. O hay gente, miren, que tiene rostros proporcionalmente muy masculinos o proporcionalmente muy femeninos en cuerpos regordetes o en cuerpos languilíneos. O asimismo, hay gente, o sea, que tiene las caderas o el torso regordete, pero los brazos tiene languilíneo o atlético. Es decir, que ahora ya no sería prudente utilizar esta clasificación porque el ser humano se ha mestizado bastante. Sin embargo, quiero defender también esta clasificación, porque capaz que ustedes sí pueden identificar a alguien que tiene este cuerpo así delgadoide y que también es tranquilo, pacífico y calmado. O capaz que ustedes también sí pueden encontrar sí conocen una persona de un cuerpo atlético que es impulsiva, que es competitiva y que tenga cierto tipo de agresividad. Y a su vez, también sí pueden encontrar personas regordetas que sean así chistosos, del alma de la fiesta, el que te levanta, el que te hace reír. Entonces, por más que el cuerpo se haya mestizado, quiere decir que también ahora nosotros podemos encontrar cierta validez o cierto uso de esta tipología. Por ende, como les suelo decir en el ejercicio, lo importante es que identifiquen si conocen a alguien que tiene alguna de estas características, porque ahí entonces si le asocian a su nombre van a poder recordarlo. Entonces les pregunto, ¿quién ha visto? Esperen, antes de hacer las preguntas, recuerden esto. Es muy importante que ya desde este semestre ustedes practiquen la observación, es decir, tratar de encontrar este tipo de patrones en su entorno para que entonces tengan más entrenada esa habilidad de análisis. Por ende, entonces, ¿quién conoce a alguien leptosómico? Profe, ellos eran, o sea, esas personas
Flacos, tranquilos y estables. Sí. Entonces, ¿quién conoce a alguien así? Delgadoide, tranquilo, reservado, callado. Yo tengo un compañero de trabajo que es así. Ah, muy bien. Explíquenos qué hace o qué no hace para que sus compañeros le conozcan más. Y es bastante reservado, casi no habla. Solamente si vos le dirigís la palabra, él te va a contestar. No, de otra forma, él no va a participar, por ejemplo, en alguna reunión o algo así. Y podría Directamente le tenés explicarnos, que decir. sí, y cómo es su cuerpo y su rostro. Y es flaco, es muy flaco, es Ah, flaquito muy bien. y es muy relajado. Ya, muy bien. ¿Quién conoce a alguien atlético? Ven que enfatizo que acá no decimos nombres, por eso entonces podemos mantener la reserva. Profe, ¿cómo era el atlético? Es o sea, la parte corporal. Ah, el atlético, tal como dice su nombre, o sea, si es varón, tiene un torso como que fuera una zanahoria. Y si es mujer, un cuerpo semejante a una guitarra, independientemente del peso que tenga. Es decir, no pasa por músculos ni por grasa corporal de la mujer, sino porque su cuerpo tiene esa forma. Y su personalidad corresponde a personas impulsivas, competitivas, vengativas, enojonas también se podría decir. ¿Ella es la que tiene que ser el alma de la fiesta, profe? ¿O No, me no, estoy no. confundiendo? El pícnico. Ese es el alma de la fiesta. Ah, dijo. No, entonces no. Yo creo que tengo una compañera de trabajo con esas características, que es impulsiva, es líder luego ella y es competitiva también, profe. Y tiene esa característica que estás diciendo del cuerpo. Ya, muy bien. Y entonces el último corresponde a pícnico. Entonces, o sea, más. Entonces ven que hay ciertas bromas que se suele hacer a la gente que hace ejercicio o que no hace ejercicio. Porque miren, o sea, en algunas partes se suele creer que la gente con cierto tejido adiposo, si hace reír más a los otros, puede que levante más que un hombre o que una mujer que tiene un cuerpo atlético. En cambio, los atléticos dicen, o sea, algo opuesto, que hay que ver, o sea, cuánto tiempo aguanta el otro. Es decir, entonces, esa discusión jovial entre cuerpos saludables o cuerpos regordetes, pero que te hagan reír. Te imagino que acá tienen chistes semejantes o memes, sabrá Dios de qué. Entonces, les puede servir para que ustedes visualicen esa vuelta. Entonces, ¿quién conoce a alguien que corresponda a la tipología pícnica? Yo tengo una conocida que ella tiene que ser la que hable más fuerte, la que sea más simpática, eh, tiene que ser el centro de atención en las reuniones. Y hábleme de su biotipo, ¿cómo es ella? Eh, es robusta, no es tan alta, eh, y su rostro es... eh, Redondo. sí, redondo, redondo. Muy bien, chévere. Entonces, fíjense que esta tipología, por más que sea antigua, nosotros con facilidad sí podríamos encontrar evidencia que le confirmen. Pero asimismo, si nosotros nos podemos autodiagnosticar, capaz que entraríamos forzadamente en uno o, o no calzaríamos tan bien. Entonces, esa falta de precisión hace que la tipología de Kretschmer igual sea solamente otro aspecto introductorio para entrenarle al psicólogo a que ya vaya asociando no solo formas de comportamiento, sino también patrones de cuerpo. Porque ustedes cuando aprendan la teoría, la clasificación actual, se van a dar cuenta que
no es que el cuerpo te muestra, o sea, no es que lo que tú ves, o sea, te muestra la personalidad que uno tiene, pero sí hay ciertos elementos como la ropa que usa, los términos que se usan y otros elementos que podemos ver, que ya sí nos sirven eh, para hipotetizar de qué personalidad estamos hablando. Entonces, por ahora es buen ejercicio que ustedes vayan asociando lo que ven en el cuerpo o en la cara con comportamientos. Bueno, después hubo una tipología de un médico francés llamado Sheldon, el cual llegó a continuar el aporte de Kretschmer. Es decir, Sheldon también divide a la gente en tres categorías. Lo que le diferencia a él es que pudo complementar la explicación de el origen de estos cuerpos. Entonces, si vamos a nuestra pizarra, miren, nos dice que, ¿cómo se llama? Que cada uno de estos cuerpos se formó porque se desarrolló con mayor volumen o creció más rápido uno de los tres tejidos que forman al ser humano. Recordemos entonces en neurociencias que cuando se une un óvulo con un espermatozoide se forma un cigoto. Y ese cigoto pasa por varias fases. Y miren, después de dividirse bastante ese cigoto, se forman tres capas. La más externa se llama ectodermo. O sea, esto es algo así como que estuviéramos viendo un gusano. El gusano tiene diferentes capas. O cómo se llama, o si estuvieran comiendo un pionono. O sea, así, con tres capas. Entonces nos dice que la capa más externa de este gusano va a generar a ver, sí, los huesos y la piel. Entonces, que la gente leptosómica tiene este cuerpo porque la capa que más proliferó o más se desarrolló fue el ectodermo. En cambio, Sheldon identificó que la gente pítnica tiene ese cuerpo y por ende esa personalidad debido a que la capa que más creció en este pionono es el endodermo, o sea, la capa más interna, porque esta es la que se encarga de formar los tejidos internos, los tejidos torácicos, como el intestino, el abdomen, los pulmones y ese tipo de cosas. Y en cambio, el cuerpo atlético se origina de una proliferación de las células del mesodermo, o sea, esta capa del medio, puesto que esta capa es la que se ha demostrado que genera los músculos, entre otras cosas. Entonces, el aporte de Sheldon consiste en que encontró las causas de las formas de su cuerpo. Y asimismo, miren, capaz que sin darse cuenta, Sheldon dio luces de que nosotros desde la época de la concepción podemos ya predecir qué personalidad va a tener la gente. Claro que estamos hablando de que él planteó esto, capaz que sin imaginarse que 3 o 4 siglos después el ser humano iba a encontrar lo que son los genes e iba a implementar varias fórmulas matemáticas para predecir la conducta. Entonces ahora nosotros, o sea, en psicología de la personalidad, ya es conocido que uno también puede predecir la personalidad de sujetos que todavía no han nacido a partir del análisis genético de los padres. Entonces quiere decir que Sheldon utilizó la misma clasificación, pero su aporte fue también importante porque ya dio una explicación de la causa que está detrás de estos cuerpos y por ende personalidades. Entonces, si volvemos. Por eso es que entonces tenemos estos dibujos. Miren. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas hay?
Bueno, sigamos. Una última tipología también vamos a desarrollar, la que fue propuesta por Carl Jung. Entonces, esta divide a la gente en 4 categorías, así mismo como lo hizo Hipócrates. Entonces, lo que sucede acá es que primero vamos a dividirnos entre estas 2 categorías de introvertido y extrovertido. Entonces, el mismo ejemplo imaginario, ejercicio, perdón, se explica las descripciones y vean a cuál de estos 2 ustedes pertenecen. Entonces, la gente introvertida son aquellas personas que se sienten más cómodos en grupos pequeños. Y los extrovertidos son aquellas personas que se sienten más cómodos estando en grupos con mucha gente. Ojo, enfatizamos que estamos diciendo que se sienten más cómodos. No quiere decir que un introvertido no puede estar con mucha gente, ni viceversa. Entonces, también vale aclarar que introvertido no es lo mismo que ser asocial o ser solitario, porque el solitario o asocial pasa mejor estando solo. Introvertido nos referimos a que son personas que prefieren grupos más pequeños. Entonces, primero hasta aquí. O sea, ¿quiénes pueden identificarse si son más introvertidos o más extrovertidos? Yo me considero extravertido Muy bien, José, ¿por qué? porque me siento más cómodo con un grupo de más gente. Muy Me bien. relaciono mejor así con mucha gente. Ya, muy bien. ¿Quién en cambio pertenece a los introvertidos? Yo me considero introvertido Y la razón es, porque me irrita luego cuando ya hay mucha gente. ya, muy bien, sí. Entonces, primero en esta clasificación tenemos que vernos a cuál de estas categorías pertenecemos. Ahora vamos a las otras. Jung, en pocas palabras, plantea que esta división de extraversión e introversión no es suficiente para describir a la gente. Entonces, veamos si podemos hacer un gráfico. Sí, veamos qué tal nos sale. Ahí. Entonces sería así, mire. Tenemos introvertidos. Introvertidos estaría acá. Extravertidos del otro lado. Entonces él se dio cuenta que esa categoría no era suficiente para explicar las diferencias del ser humano. Entonces añadió otro eje de clasificación en donde consiste en que un lado está la gente que usa más las emociones y en el otro están la gente que usa más el razonamiento. Entonces ven que van a existir extravertidos que usen más las emociones y estarían aquí en este cuadrante. Y a su vez van a existir introvertidos que usen más las emociones que estarían en este cuadrante. Asimismo, van a existir extravertidos que usen más el razonamiento e introvertidos que usen más el razonamiento. Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva, nos indica, miren, hay gente que es introvertida y si usa más su racionalidad, se llama introvertido reflexivo. En cambio, hay otro introvertido que para tomar decisiones se basa más en lo que siente y se llama sentimental. En cambio, el extrovertido que utiliza más el razonamiento se va a llamar perceptivo. Y el que se deja guiar más por su sexto sentido se llama intuitivo. Entonces, ahí sí ya entendemos que son 4 tipologías. Introvertido reflexivo o introvertido sentimental. Extravertido perceptivo o extravertido intuitivo. Entonces, con esto, ahí sí nuevamente les pregunto,
¿Quién pudo encontrar su autodiagnóstico? Recuerden, entonces, pueden guiarse Profe, por... Sí, escucho. o sea que no me quedó claro. Claro, uno puede ser introvertido, intuitivo o solamente puede ser reflexivo o sentimental. Claro, es esto más introvertido, reflexivo, opción 1. Opción 2, introvertido, sentimental. Opción 3, Pero no puede extrovertido. ser introvertido, intuitivo, por ejemplo. No, no, no. Por eso están en este Ah, cuadrante. ok, gracias. Entonces, a ver, ¿quién se encontró? Yo sería introvertido reflexivo, pues. ¿Por qué? Me baso mucho, o sea, soy mucho más de datos o de... no, me dicen luego que soy muy tajante con respecto a, por ejemplo, y no le vas a más hablar a esa persona y no tengo ningún remordimiento en dejar en cortar una amistad de 8 o 10 años o cosas por el estilo, por situaciones. Entiendo. O sea, usted entonces usa más la reflexión, el razonamiento. Sí, así mismo. Ya, muy bien. ¿Quién más encontró su diagnóstico? Profe, me cuesta, por ejemplo, a mí encontrar porque yo me considero introvertida, ¿verdad? Pero dependiendo de las situaciones que se dan, puedo llegar a ser sentimental, como así también en cuanto al trabajo, por ejemplo, sí soy muy reflexiva, pero si tiene que ver con cosas así personales, mis decisiones se suelen basar en la parte sentimental. Bueno, sí. No sé Ese es si es posible eso. buen aporte, Mabel. También esta clasificación no se tiene que usar porque genera también esta... O sea, porque hay gente que está en el medio. Entonces ahí es un problema. Entonces no es que la gente tiene un problema, sino que la clasificación no está tan precisa. Bueno, entonces quiero escuchar a una persona más. ¿Quién encontró su diagnóstico? A ver, recuerden que la clave está primero en identificar si son introvertidos o extravertidos. Y después ver si utilizan más el razonamiento o más las emociones. Bueno, parece que les está costando esta parte. Más allá de eso, entonces quiero finalizar, miren, esta clase con estas reflexiones, que son preguntas bastante semejantes a las que se podría poner en un examen. Entonces, si yo les preguntara ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué nivel de utilidad presentan las tipologías vistas en esta clase? ¿Qué nos dirían? Tengo entendido que un nivel bajo de utilidad en cuanto en consultorio, pero un nivel alto en cuanto a nosotros aprendiendo. Sí, también concuerdo en esa lectura. Esto es algo introductorio nomás. Entonces, ahora, ante la pregunta de cuán certeros o precisos son estas tipologías, ¿qué opinan? Profe, como vos habías dicho hace un rato, no, yo no veo así que sea muy certero o que tenga mucha especificidad porque
muchas cosas van cambiando en cuanto a la fisionomía y la tipología de cada persona y generación incluso, porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Claro, sí. Inclusive lo que quiero destacar es el ejemplo de la tipología de Kretschmer a nivel de los cuerpos, porque ven que pónganse, hombres y mujeres tienen cierta fisionomía hasta los 20, hasta los 25 años por ahí, pero después de esa edad, ahí entonces su fisionomía tiende a cambiar y es común que la gente delgada ya se modifique o gente que tenga otro tipo de cuerpo atlético se modifique o alguien pícnico se modifique más aún. Entonces quiere decir que el cuerpo también va cambiando, por eso es que no son tan específicos. Y ante la tercera, si cuentan con evidencia suficiente para su uso, ¿qué opino? Si vamos a guiarnos por la actualidad, profe, creo que no hay evidencia suficiente. Sí, Para también, en aquel tiempo sí creo que se presentaban muchas evidencias por las tipologías que no variaban mucho. claro, tal cual, los tiempos cambiaron, el ser humano se mestizó mucho, entonces no vamos a negar que son útiles y encontramos evidencia con facilidad, pero es discutible que sea suficiente. Y la última pregunta es la más difícil. ¿Cuáles creen que son los usos más polémicos o más riesgosos de estas tipologías? Profe, podría ser la que tiene que ver con la estructura del cuerpo y demás. Yo, por ejemplo, lo veo así. ¿Desarrolla a qué se refieren? Y con la tipología así del cuerpo en sí, la fisionomía, había uno, por ejemplo, flaco o que sea gordo o demás. Claro, porque dense cuenta que eso podría ser utilizado para juzgar a la gente. Entonces, esa es otra explicación por la cual no es recomendable utilizar esas tipologías antiguas, porque son solamente didácticas. Y hay gente que podría ofenderse ante esas descripciones que hemos hecho. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Les pregunto si es que tienen algún tipo de consulta o quisieran que les repita algo. Por mi parte, al menos todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces en la siguiente clase y a la brevedad posible vamos a subir el video al aula virtual. Asimismo, sería ideal que elijan a una representante de su grupo para que esté en contacto conmigo para darles algún tipo de novedad del trabajo que les vamos a mandar, el trabajo corto que les vamos a mandar para esta clase. Entonces, sí, pero cierto, la foto, me olvidé. Podrían prender sus cámaras para sacar la foto. A ver, estamos un ratito. Si me esperas, profe, dentro de mi teléfono porque yo estoy en la computadora y no tengo webcam. Bueno, no hace falta, o sea, va la foto. Ok, 1, ok. 2, 3. Otra más, saquemos por si acaso. 1, 2, 3. Ahí estamos. Bueno, entonces, hasta acá lleguemos. Y
Ay, recién escuché, recién pude leer eso de que no se oía bien, disculpe. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Espero que se cuiden del contagio y acuérdense que la gente está muy irritable, así que también cuídense de la gente. Nos vemos.